Muchas gracias. Tienen o de aquí de Mar. Sí, de aquí es. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme, por ser pacientes. Ok. ¿De aquí todos son del grupo IGEM o son de áreas de bio, nano, ciencias al menos, artes? Bueno, hace rato pregunté, muchos son de medicina, mecatrónica. Ok, etcétera, etcétera. perfecto. O sea, interdisciplinarios. Muy bien. Pues bueno, estas son mis redes por si gustan contactarme después. De todos modos las voy a poner al final. Pero pues como lo menciona el título de la plática, les voy a platicar un poco sobre lo que hacemos en mi grupo de investigación y en general el cruce de dos líneas de investigación, que son la nanotecnología y la biotecnología. Como me mencionan muchos, como mencionan ahorita los compañeros, es una línea de investigación o es una área interdisciplinaria que involucra pues diferentes formaciones o profesionistas de distintas formaciones que para abordar diferentes problemas. Como por ejemplo ahora surgen ya inclusive carreras como mecatrónica, como ingeniero biomédico, etcétera, ¿verdad? Y todas las bios, hay ingeniería biomecánica, ingeniería bioeléctrica, todo ya pues, mezcla de profesiones y se da dado que no es lo mismo cuando una persona tiene una formación muy básica, por ejemplo, un químico, un biólogo, un físico, ¿sí? En donde pues aprenden mucho de algo, pero sin embargo están tan sumergidos en su misma área que muchas veces es importante interaccionar con otro tipo de carreras para resolver un problema en común, que a lo mejor esas disciplinas, que obviamente tienen una profundidad mucho más completa de lo que a lo mejor un ingeniero biomédico tiene, ¿verdad? Que es ingeniero y es biólogo y es médico, a un médico en sí. Pero esa interdisciplinaridad nos permite a nosotros abordar problemas desde una óptica distinta y también es muy necesario ahora. Y entonces en mi grupo de investigación, pues bueno, yo lo hago un poquito a una escala más grande porque pues yo no tengo ingenieros en nanobiotecnología, ¿verdad? Sino que tengo ingenieros, tengo químicos, biólogos, matemáticos, ingenieros químicos, etcétera. Y entre todos tratamos de abordar problemáticas en las áreas de nanotecnología y de biotecnología, en particular biología sintética, y abordamos dos áreas sectoriales primordiales, que es el sector salud, que es uno de los en los cuales yo he incursionado más, y el área ahora reciente, dado que en la universidad, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una bandera de que es la universidad más sustentable de todo México, se le han invertido muchísimo a toda esa, pues ese marketing o ese, como logro que quieren alcanzar y que lo han logrado a nivel nacional al menos. Y entonces cualquier cosa que sea sustentabilidad, bioproceso, etcétera, da dinero a la universidad para desarrollarlo. Entonces empezamos a desarrollar partes de bioprocesos sustentables. Acuérdense que el dinero, cuando hay dinero, pues hay investigación, entonces todos buscamos el dinero y los fondos, y de donde hay fondos, pues ahí empezamos a crear también un poquito la óptica de nuestros proyectos. Y entonces, este es nuestro centro de investigación en biotecnología y nanotecnología. De hecho, vengo de allá, por eso me tardé un poquito en llegar, porque hay mucho tráfico, porque está hasta el aeropuerto. Es un centro de investigación que está en Apodaca, a unos 5 minutos del aeropuerto. Y es un centro de investigación, es el único en Latinoamérica que involucra las tres áreas del conocimiento, que es ingeniería, biotecnología y nanotecnología. Y sí, obviamente en las universidades siempre hay proyectos en estas áreas, pero sin embargo decimos que es el único en Latinoamérica, pues porque es el único centro que existe en donde es una geografía única, donde se está destinado solamente a desarrollar proyectos en esa área, ¿sí? Y estamos en el Parque Pitt.
No sé si ustedes, el tecnológico, bueno, no sé qué tanta rivalidad haga, pero el tecnológico tiene tiene un proyecto de verano de la ciencia, que ojalá y la UDEM también se incorpore. Es un programa de verano de la ciencia en el Parque Pitt. En el Parque Pitt tenemos 30 centros de investigación, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, por ejemplo, está la Autónoma de Nuevo León, de hecho está la UDEM también, tiene un centro de investigación ahí, se llama el Centro Abre, nada más que es un centro de investigación que está enfocado completamente en toda la parte de packaging. Entonces, es mucho más ligado a ingeniería industrial y también muy, pues ligado un poquito a diseño. Pero la autónoma, el tecnológico, ustedes, y luego tenemos el Sinvestad, está la Universidad de Texas en Austin, está la Universidad de Kansas, y luego tenemos empresas como Sigma Alimentos, como PepsiCo. Entonces, la idea de todo de estos centros, estos parques de innovación e investigación, se los tuvo el gobierno por ahí del 2010 en donde se quiere crear de Nuevo León un estado del conocimiento y una ciudad del conocimiento, lo que sea Monterrey. Y entonces estos parques justamente abonan a eso. Está la iniciativa privada, están las escuelas privadas, las escuelas públicas, hay centros de investigación de CONACYT, etcétera, nacionales, en los cuales todos pues tenemos diferentes equipos que podemos utilizar. Entonces este verano que podemos compartir y también ideas, etcétera, toda la parte translacional de la investigación. Y entonces les menciono que el Parque Pitt tiene un programa bandera que es los veranos de la ciencia. Y el tecnológico los acapara a todos, pero nada más porque están enterados, porque está abierto a todo Nuevo León. Entonces, bueno, al menos creo que es así, porque yo siempre que a mi laboratorio siempre llegan gente del verano de la ciencia y son puros alumnos del tecnológico, ni siquiera de la uni, pero porque la uni tiene su propio programa de veranos de la ciencia. Y entonces, y los alumnos del TEC, pues van a todos, los en diferentes centros, algunos los lidero yo. Entonces, si quieren más información, pues ahí me escriben y ustedes se pueden inscribir. Hay un camión que los lleva todos los días, les dan de comer y pasan ahí todo el día en el verano. Bueno, ahora sí, ya para entrar, ya mucho comercial, para hablar de nanotecnología en la biotecnología, pues a mí me gusta abordarla desde una perspectiva de diseño de materiales. Y no vayan a creer que es bueno, sí es una plática en donde involucramos materiales, pero no es una plática de materiales, pero es como un enfoque de materiales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues toda la biología, nosotros somos un material, ¿sí? Nosotros somos células que estamos hechos de fuentes de carbono, también tenemos muchas partes sintéticas, tenemos pues toda la matriz exopolisacárida, etcétera, todo donde están las células, etcétera, todos son materiales. Y entonces, a medida que ha aumentado, que ha avanzado la civilización, básicamente nuestra civilización está ligada a cómo interactuamos y qué materiales desarrollamos. Por ejemplo, desde la edad de piedra, que utilizábamos, pues básicamente nada más materiales que nos encontrábamos en la naturaleza, y pues les empezábamos a dar forma para hacer diferentes utensilios, herramientas para cazar, etcétera, hasta que eventualmente empezamos a tratar estos materiales, estas piedras, las molíamos, encontrábamos arcilla, y entonces avanzábamos un poco en el tratamiento de los materiales y los utilizábamos para otras aplicaciones, como por ejemplo el área de la construcción. Y después que empezó toda la parte minera, donde empezamos a darnos cuenta de que podíamos extraer metales, que encontrábamos zonas donde había metales, etcétera, pues llega la edad de bronce, la edad de hierro, en donde obviamente nuestras herramientas, armas, utensilios, todo, pues da un giro revolucionario, se podría decir, cuando estábamos hablando de que trabajábamos con piedras. Y entonces, a raíz de esto, surge una nueva era de los materiales, una nueva era de los dispositivos que podemos desarrollar, ¿sí? Y esto está enfocado en el hecho de que se desarrolla la nanotecnología. No sé si ustedes sepan, pero la nanotecnología se dice que surge a raíz de una plática muy famosa de Richard Feynman, que era un físico que participó en toda la parte, el desarrollo de la bomba atómica. Y entonces él da una plática que se llamaba There's much more at the bottom, lo cual dice hay muchísimo más hacia abajo
de las estructuras, de los materiales, etcétera, a estar pasando siempre en escala macro, porque en esa época les gustaba, todavía, ¿verdad? Pero les gustaba mucho el cosmos y las estrellas, etcétera. Pero, ¿qué tal todo lo que está abajo de los materiales en su estructura atómica, etcétera? Sí, entonces, y ahí surge la nanotecnología, donde empiezan a estudiar materiales a escala nanométrica, materiales a escala muy pequeña, y que se dan cuenta que esos materiales se comportan de forma muy distinta a cómo se comportan los materiales a escala macroscópica. Y después con la nanotecnología nos permite a nosotros generar materiales y básicamente nosotros posicionar los átomos como nosotros queremos. Tenemos ese control en la síntesis, ¿sí? Y entonces, pues obviamente se abre el panorama para desarrollar materiales con mucha complejidad y con mucha versatilidad. Y luego a su vez, estos nanomateriales, surge una nueva era, ¿verdad? Pero estas eras están más pegaditas, de los materiales híbridos, en donde ahora tienes materiales que tienen una parte polimérica que es macroscópica y internamente tenemos una parte nanométrica. Y entonces la versatilidad aún aumenta más. Y después tenemos materiales que ya no son materiales estáticos, sino que son materiales que le llamamos inteligentes. ¿Por qué sí? ¿Por qué inteligentes? Porque se adaptan al entorno en el cual están. Por ejemplo, nosotros como seres vivos, pues estamos hechos de un material completamente inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te cortas, el sistema dice, ah, aquí hay una ruptura en el tejido, entonces se genera una serie de pues cascadas físico-químicas para empezar a sanar el tejido, ¿verdad? Y entonces son materiales que responden. Otros materiales, por ejemplo, que se autorreparen, materiales que cambien de color con exposición a la luz, que materiales que, por ejemplo, ahora se utilizan mucho en ingeniería biomédica, que desarrollan materiales que cambian su conformación con la temperatura, entonces puedes tener lo que le llaman las non-invasive surgeries, ¿verdad? Que, por ejemplo, te metes a lo mejor un hilito y luego ese hilito ya cuando llega a la temperatura del cuerpo cambia su conformación y se puede hacer un dispositivo adentro, sencillo, pero un dispositivo donde ya puedes tú manipular el interior y no tienes que abrir toda la piel para desarrollar esa cirugía. Entonces, ese tipo de materiales inteligentes también los podemos desarrollar en base a la nanobiotecnología. Y entonces, estos materiales que les menciono, pues tenemos materiales que nos proveen soluciones a muchas problemáticas. Problemáticas ambientales, problemáticas en toda la parte de dispositivos electrónicos, de la era digital, la inteligencia artificial ahora, la parte de la salud, las aplicaciones que les menciono. Y entonces les voy a platicar un poco sobre algunas de las tecnologías que hemos desarrollado en el laboratorio. Y las tecnologías que desarrollamos al inicio, les voy a platicar un poquito de la historia de cómo nos hemos ido desarrollando. Al inicio empezábamos a trabajar con fármacos que tenían una aplicación para curar infecciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, más los ingenieros biomédicos, dices, bueno, los fármacos que nos desarrollamos usualmente tenemos en la mente que es un farmacéutico o es un biólogo o un químico que está desarrollando ahí una molécula que tiene un efecto farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna terapia contra el cáncer, pues es una molécula que mata a la célula cancerígena, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esos fármacos, entonces una de las funcionalidades, una vez que ya desarrollamos el fármaco, que es el ingrediente activo, ahora lo que tenemos que hacer es toda la parte de ingeniería. ¿Cómo le hacemos para que ese fármaco, cuando nosotros nos lo tomamos, por ejemplo, los parches de nicotina que tenemos, que compramos, ¿verdad? Son parches que son una liberación transdérmica, ¿verdad? O si es un medicamento inyectado que es intramuscular, etcétera. ¿Cómo le hacemos para entregar ese fármaco para que llegue al cuerpo a la zona donde tenemos una afectación? Entonces, ahí está toda la parte de entrega y de target, que es meramente ingeniería. Por al final de cuentas, nuestro cuerpo, pues es un sistema de ingeniería. Tenemos una bomba, que es el corazón, tenemos un sistema circulatorio, que son puras tuberías, es mecánica de fluidos, ¿verdad? Tenemos
la piel, el riñón, el estómago, que son puros filtros, puros sistemas de filtración, sistemas de transporte de materia y energía, ¿no? Al final de cuentas, cada célula es un sistema termodinámico. ¿Cómo le hacemos para llevar ese medicamento que ya lo desarrollamos al sitio donde está? Y entonces es lo que hacemos justamente en mi laboratorio aplicando Bionano. Y entonces un área que queremos nosotros explotar en el laboratorio es el área de biología sintética. Yo me acuerdo, yo escribí este artículo en el 2009, hace ya mucho tiempo, de hecho yo estaba en mi doctorado, y decíamos, bueno, ¿cuál es la temática de la biología sintética? Y no es como que yo desarrollé esta área, ¿verdad? Pero era la idea que se estaba creando, en donde básicamente la biología sintética lo que busca es ver si podemos emular lo que hicimos con la ingeniería computacional. Cuando nosotros desarrollamos la ingeniería computacional, básicamente empieza con el hecho de que podemos generar un lenguaje que es en ceros y unos, que podemos nosotros transmitir información, ¿sí? Entonces, con esos ceros y unos nosotros podemos dar instrucciones para que la computadora haga cosas, funciones, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de eso se empiezan a generar, bueno, ¿cómo le hacemos para crear estos ceros y unos? Pues podemos utilizar resistencias, capacitores, transistores. Sí pasa la energía eléctrica, no pasa la energía eléctrica, cero es no pasa, uno es sí pasa. Y luego empezamos a generar sistemas gigantescos de pasa o no pasa en chips. Y luego estos chips los podemos poner en computadoras y así generamos redes computacionales y ahora la inteligencia artificial, machine learning y todo. Todo en base a un concepto muy básico en donde estos sistemas los puedes ir a comprar ahí a Radio Shack o a Best Buy o a donde sea. Sí, tú puedes crear tu propia computadora, puedes generar chips, etc. Pero la biología sintética y los que están en IGEM, pues esa era, en esos años, cuando se creó el IGEM, ¿verdad? Más o menos en el 2010, 2011, eso era lo que se quería hacer, ¿sí? O bueno, todavía hay unas, pero ha evolucionado la idea de la biología sintética. Entonces, bueno, yo quiero hacer sistemas estandarizados, componentes estandarizados que yo pueda ir a comprar a la tienda, ¿verdad? Ahí una biotienda, ¿verdad? Y yo empiezo a generar, oye, una trayectoria biológica que me haga algo, que después la pueda poner en una célula y tener células que hagan lo que yo quiero, ¿sí? Y luego generar, pues, redes celulares y generar tejidos y generar consorcios y todo basado en que yo puedo ir cambiando una instrucción, ¿sí? Y entonces, si a esto nosotros le acoplamos la nanotecnología, ¿para qué nos serviría? Bueno, aquí está un empate, el empate donde veo yo. Hay varias zonas de empate, pero esta zona de empate es donde yo más creo que es donde se tiene donde se ha tenido al menos hasta ahora más frutos. La nanotecnología es un área del conocimiento que estudia los materiales a escala nanométrica. Ya les había dicho. Y entonces, si vemos aquí, a escala nanométrica más o menos está entre 10 y 100 nanómetros, más o menos esta área de aquí, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer más chiquita la materia, imagínense que tienen ustedes una pelota y entonces empiezan a quitarle átomos y entonces la van haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Entonces, cuando la cantidad de átomos que está en la superficie es mucho más grande que la cantidad de átomos que está en el interior, se genera una serie de respuestas físico-químicas en el material que hace que cambie completamente las propiedades. Por ejemplo, nosotros podemos tener el oro. El oro, pues ustedes conocen cómo es el oro, es un material dorado que tiene ciertas propiedades, pero a medida que lo hacemos más y más chiquito, nosotros podemos hacer, por ejemplo, nanopartículas de oro que tienen un color rosado, o un color azul, o un color violeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque interaccionan diferente con la luz. Ahora, el oro usualmente hacemos la joyería de oro porque es poco inerte, porque es inerte, porque reacciona poco. Pero a escala nanométrica, el oro es uno de los catalizadores más importantes, ¿sí? O sea, es altamente reactivo. Y entonces, es como si hubiéramos descubierto el dobleteado o triplicado o una serie de materiales a comparación de los que tenemos ahora disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque presentan propiedades completamente distintas. Pero el empate más interesante justamente en la escala. Si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a
diseñar este tipo de sistemas e interactuar con ellos, entonces, pues necesitamos ciertas herramientas para poder conocer estos sistemas, ¿sí? Entonces, los asiáticos esto lo hacen muy bien, ¿verdad? Se llaman ingeniería en reverse. Ellos sale el iPhone y automáticamente ya están viendo cómo jala para ver cómo hacerlo mejor, ¿sí? Y lo desarman y son expertos en eso, ¿no? Cualquier dispositivo que salga. Pero si nosotros empezamos a desarrollar sistemas a otra escala, necesitamos desarrollar justamente herramientas a esa escala, no podemos utilizar estas, ¿sí? Entonces, si vemos aquí esta regla o estas mediciones aquí, podemos ver que la nanotecnología, que son estos tipos de materiales, ¿sí? Están justamente en los componentes más fundamentales de la biología, los virus, las bacterias, las células, ¿sí? Entonces, básicamente, acuérdense que les dije que podemos poner los átomos como nosotros queremos, ¿sí? Y entonces podemos desarrollar herramientas para interactuar justamente con los componentes más fundamentales de la biología. Y entonces poder interactuar con el material, con las células, con las bacterias, con los virus, con el ADN, etcétera, comprenderlos, diseñarlos y después construir nuevos sistemas inteligentes biológicos, ¿sí? Y entonces, esto es justamente, obviamente, a escala incrementándose en el laboratorio, ¿verdad? Todavía no desarrollamos bacterias que hacen exactamente lo que nosotros queremos, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para desarrollar estos agentes terapéuticos basados en estos conceptos fundamentales que les platiqué? Bueno, en mi laboratorio trabajamos con enfermedades infecciosas. Ahora, podrán ser, no es tan sexy trabajar con enfermedades infecciosas, no es cáncer, no es Alzheimer, no es ASL, etcétera, ¿sí? O sea, son enfermedades que ahorita tienen, ¿por qué? Porque son enfermedades relativamente mortales y entonces y pues son muy comunes en la población. Pero sin embargo, no hay nada más común que una infección. Cualquiera de nosotros ha tenido una infección en algún momento de su vida, ¿sí? Pero lo padre es que vamos al médico, nos receta un antibiótico, vas a la farmacia y te curas en un par de días, ¿verdad? Bueno, sí, si no te enfermas con una enfermedad, con una bacteria que es resistente a los antibióticos, ¿sí? Si es una bacteria resistente, entonces los antibióticos que vas y compras en la farmacia no van a hacerle nada a la bacteria con la que tú estás enfermo. Y cada vez es más común que nos enfermemos con enfermedades que tienen algún tipo de resistencia a los antibióticos. De hecho, la OMS todo el tiempo nos está diciendo y mandando alertas que va a ser la siguiente pandemia, ¿sí? Enfermedades infecciosas causadas por bacterias que no podemos curar porque nuestros antibióticos ya no funcionan. Entonces, lo que hacemos es que, si nos vamos a la historia, en el 42, bueno, en el 38 descubre Alexander Fleming la penicilina, luego Rosetta Werschel es la que descubre el primer bioreactor para producir a gran escala la penicilina. Y a partir de que ya tenemos penicilina para todos, empieza a desarrollar lo que le llamamos la resistencia a los antibióticos. Empezamos a ver cada vez que es más común ver cepas que son resistentes a los antibióticos que tenemos en la actualidad. Y de hecho, nos confiamos, porque desde que se producen los primeros antibióticos, más o menos por ahí en los 60, dijeron, ay, ya las infecciones ya las curamos bien fácil. Ya tenemos antibióticos, se enferma de una infección, lo curas. Y entonces, duramos casi 60 años en los que no producimos un solo nuevo antibiótico. Estamos trabajando con los antibióticos que descubrimos hace casi 60, 70 años, ¿sí? Hasta que nos empezamos a dar cuenta que necesitamos que cada vez hay muchos antibióticos que se desarrollaban, por ejemplo, la penicilina ya casi no la recetan para enfermedades en la piel, cutánea, etcétera, pero jamás te van a recetar ya penicilina, ya la mayoría de las cepas con las que nos infectamos son resistentes, cuando antes pues era el caballito de batalla. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a ver si podemos nosotros potenciar estos antibióticos que teníamos antes para ganarle un poquito al tiempo mientras desarrollamos más antibióticos nuevos, ¿sí? Y bueno, estas son las bacterias en las que nos hemos enfocado
son bacterias altamente patógenas, ojalá y nunca nos infectemos con una de estas. Están especialmente en los hospitales, sí, en los hospitales están llenos de estas bacterias, por eso mucha gente cuando tienen cirugía y que son cirugías en donde realmente estás enfermo, no porque te rompiste un pie o así, sino porque tienes a lo mejor una cirugía en donde estás débil, tienes bajas defensas, te infectas con una de estas y pues muchas veces puede llevarte a la muerte, ¿sí? O a que pases mucho tiempo en el hospital. Y entonces, en base a nanomateriales, empezamos a desarrollar estos adyuvantes, les llamamos. Y trabajamos mucho con metales. En este caso, trabajamos con plata, ¿sí? Y sí, la plata ha tenido mucho auge como material antimicrobiano. Si ustedes ponen ahí en internet plata antimicrobiana, pues hay trillones de artículos, ¿verdad? No trillones, pero muchísimos artículos. Pero lo importante de la plata es saber cómo utilizarla, no nada más hay otra nanopartícula de plata que es antimicrobiana, porque ya sabemos que lo es, ¿sí? Y de hecho, lo más interesante de las nanopartículas de plata, no sé si ustedes, algunos hayan estado en un laboratorio de nanotecnología o hayan hecho experimentos, pero esa nanopartícula de plata es bien simple. Tú tienes una sal, nitrato de plata, que te cuesta 160 pesos un galón, le pones un agente reductor. Bueno, yo utilizaba el boriduro de sodio cuando estaba en el doctorado hace mucho. Este artículo lo publicamos en 2005. Y usualmente es un agente reductor que básicamente pues da un montón de electrones, entonces la plata más se vuelve plata cero, y entonces la plata cero por termodinámica pues empieza a acomodar y la geometría más estable pues es la esfera, ¿verdad? Por eso las gotas de agua son esféricas, ¿verdad? Cuando llueve, etc. Y entonces, por termodinámica es lo más estable y entonces generas nanopartículas. Pero, por ejemplo, ahora se ha descubierto que estos sistemas oxidorreductivos, por ejemplo, si tú agarras cualquier planta aquí y la hierves, empiezas a generar ahí un montón un caldo oxidorreductivo, antioxidantes, y entonces le pones nitrato de plata y generas nanopartículas. ¿Sí? Empieza a cambiar de coloración a amarillo, etcétera, ¿sí? Entonces es muy fácil hacer nanopartículas de plata. Y entonces la probamos contra un montón de diferentes bacterias, por ejemplo, la bacteria que nos causa el cólera, la tifoidea, muchas de estas enfermedades pues son enfermedades de países tercermundistas, la Pseudomonas aeruginosa, que es la que causa que es muy común en enfermedades en los ojos, en enfermedades en la garganta, y la E. coli, que bueno, es el caballito de batalla, ¿no? Siempre hacemos las pruebas ahí. Y pueden ver que cuando tratamos con concentraciones más o menos de 50 miligramos por mililitro, ya tenemos una completa eliminación de las bacterias. O sea, es un antibiótico o un agente bactericida de amplio espectro, ¿no? Y inclusive a 25 ya vemos una reducción muy drástica, por ejemplo en la E. coli ya vemos la reducción completa, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, yo cuando este trabajo lo hice en el doctorado y me gusta ponerlo para sentar las bases de lo que hacemos, pero yo trabajaba en un laboratorio del doctor Yacamán y el doctor Nicolás Pepas, y el doctor Yacamán era un físico que, bueno, es un físico que era un especialista en microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque pues sabe cómo los electrones ven la muestra, etcétera, y sabe analizar toda esa parte física, pero él pues básicamente sabía de todo porque pues podía analizar cualquier tipo de muestra y sabía cómo se comportaba, qué estaba pasando. Y entonces empezamos a trabajar con sistemas biológicos y utilizábamos la microscopía electrónica justamente para descifrar qué era lo que sucedía. Y entonces pueden ver aquí, en esta microscopía, bueno, él desarrolló esta técnica que se llama high angle, que básicamente pues es bueno, no debo explicar eso, pero los electrones que caen mucho, o sea, el haz de luz pasa por, los electrones están tocando la muestra, entonces salpican los electrones cuando chocan, y entonces usualmente ves nada más los que chocan cerquita y estos son los que chocan más al lado. Te da una técnica mucho más tenue que una microscopía normal, pero puedes ver contrastes en materiales biológicos. Por ejemplo, podemos ver aquí las nanopartículas cómo están pegadas a la superficie. Y entonces empezamos a decir, bueno, realmente es un efecto físico-químico de la nanopartícula yendo y interactuando con la membrana, y la membrana es el órgano con el que respiran las bacterias. Y bueno, con eso nos hicimos bastante famosos. Y luego
me fui a trabajar con James Collins en la Universidad de Boston y en la Universidad de Harvard. Entonces me dice Jim, vamos a trabajar con nanopartículas o con materiales nanoestructurados, pero ver la parte biológica en sí, porque yo me enfocaba mucho en la síntesis. Y bueno, sí veíamos la parte de por qué era antimicrobiano, etcétera, pero Jim hacía biología sintética y biología de sistema. Entonces, ahí yo iba a desarrollar toda la parte biológica, qué era lo que estaba pasando realmente. Y entonces, cuando hago mi postdoc ahí, empezamos a trabajar con biología de sistemas, que básicamente la biología de sistemas lo que te dice es que pues tú puedes hacer analizar todo desde una parte sistémica y de ahí surge todo lo ómico, la proteómica, la metabolómica, la genómica, ¿sí? Entonces todo lo ves a gran escala, no lo ves a detalle. Y usualmente, si tú tienes un montón de piezas, por ejemplo, pones a la bacteria plata y luego ves su genoma y ves qué cambia, o analizas todo su metaboloma y ves qué es lo que cambia. Y entonces empiezas a generar estas como piezas de rompecabezas y empiezas a decir, ah, mira, está cambiando esto, pasa esto, etcétera. Entonces puedes generar los mecanismos de acción. Y entonces nosotros trabajamos con plata a concentraciones que le llamamos bactericidas, en donde aquí tenemos más o menos a 30 micromolar, podemos ver que la bacteria muere, ¿sí? Y luego bueno, esto fue después, pero cuando no nos aceptaban el artículo, pero luego esto, hicimos un estudio de toxicidad amplio, entonces decían, bueno, ok, trabajas con 30 micromolar de plata, pero ¿cuál es la toxicidad? No en células, sino en ratones. Entonces hicimos un estudio en ratones, amplio, cada uno son 10 ratones, por triplicado, y entonces vemos aquí que más o menos la LD50, lo sabrán ahí los que saben un poquito de toxicología, es lo que se determina que es la toxicidad de un compuesto. Entonces aquí la LD50 está más o menos entre 120 y 240, y nosotros trabajábamos entre 15 y 30. Y luego hicimos toda la ómica vida por haber, desarrollamos todo un mecanismo de acción, que es lo que le pasa a la bacteria. Y bueno, es muy interesante toda la parte bioquímica, pero desde una perspectiva de ingeniería, pues regresamos a lo que ya había visto, ¿verdad? Que las nanopartículas interactúan con la membrana, hay un montón de cosas que pasan en la membrana, pero más que nada la membrana aumenta su permeabilidad. O sea, la célula hace que la membrana pierda permeabilidad y entonces eso genera una cascada bioquímica que la lleva a la muerte, pero ese aumento de la permeabilidad nosotros lo potenciamos. Y entonces dijimos, ¿qué tal si añadimos pequeñas concentraciones de plata con los antibióticos? Aumentamos la permeabilidad y más antibiótico va a entrar a la célula. Cosa muy simple, ¿no? Y pues sí, justamente fue lo que hicimos. Y lo padre fue que lo hicimos con un antibiótico que es la vancomicina, que no sé si tenga aquí médicos, pero la vancomicina no sirve para unas bacterias que se llaman gram negativas que tienen una doble membrana. Hay dos tipos. Las gram positivas que tienen una membrana gruesecita y las gram negativas que tienen dos membranas pues no tan gruesas, pero es doble. Y entonces la vancomicina, por ejemplo, es un antibiótico que es gordito, ¿sí? Y no puede entrar por esa doble membrana. Entonces era perfecto porque cuando le poníamos poquita plata, queríamos ver si la vancomicina sí podía entrar a la bacteria y causaba un efecto antimicrobiano. Y sí, justamente fue lo que hicimos. Por ejemplo, y les explico porque es el más chido. Tenemos aquí estos ratones, les pusimos una infección sistémica que lleva a la muerte al ratón. Entonces, por ejemplo, lo probamos aquí. El que no tiene tratamiento, pues se nos murieron el 90% de los ratones. Al que le dábamos nada más vancomicina, pues como es una bacteria gram negativa, pues también se nos morían todos los ratones, el 90%. Después, cuando lo tratamos solamente con pequeñas concentraciones de plata, veíamos que el 50% de los ratones sobrevivían. Entonces, bueno, ahí nuestra teoría es que como teníamos ratones sanos, usualmente pues si tienes ahí algo que afecta a la bacteria, pues al tener un ratón con un sistema inmune fuerte, etcétera, pues puede ser que el ratón pues haya sobrevivido con esa ayuda que le dio la plata. Pero cuando lo hacemos con la plata con vancomicina, pues como si nos tomáramos un antibiótico altamente efectivo, ¿sí? Tenemos el 90% de supervivencia de los ratones. Entonces luego realmente medimos permeabilidad, etcétera. Entonces logramos hacer un adyuvante
que es la plata contra un antibiótico y hacerlo eficiente. Y luego la problemática de la resistencia la abordamos donde dijimos, bueno, vamos a tratar bacterias resistentes a los fármacos. Por ejemplo, esta cepa que es resistente a tetraciclina, ¿sí? Que es otro antibiótico. Entonces, la bacteria que no es resistente tiene una MIC o una concentración inhibitoria de más o menos de 1, pero cuando la resistente, pues básicamente triplica su concentración, lo cual ya la hace, ya no la hace candidata para pues, darte un tratamiento con tetraciclina, pero cuando le pones plata con tetraciclina, vemos que otra vez baja a la concentración similar a la que no era resistente. Entonces, logramos revertir resistencia a los antibióticos y bueno, eso también nos hizo tantillo famosos. Y luego ya regresé aquí a la Autónoma de Nuevo León y entonces, con mi grupo de investigación desarrollamos toda una estrategia para desarrollar nuevos fármacos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues podemos seguir la línea de cócteles terapéuticos que le llamábamos nosotros, porque hacías un coctelito, le ponías plata, le ponías el antibiótico y podías mezclar mucho más ingredientes en el cóctel para potenciarlos. Pero también estaba toda la parte de ingeniería de sistemas, toda la parte que yo había aprendido en nanotecnología, donde puedo hacer sistemas, por ejemplo, máquinas o sistemas que pudieras dirigir, ¿sí? Y luego encontrar nuevos antibióticos, que esto no les voy a platicar mucho, pero básicamente empleando lo que hizo Alexander Fleming. Alexander Fleming descubre el primer antibiótico con una pelea entre microbios. Tiene su placa antimicrobiana y luego se le infecta con un hongo y entonces ese hongo produce la penicilina que empieza a matar a todas las bacterias alrededor. Y entonces pues fue un combate, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos explorar en la naturaleza diferentes cepas y empezarlas a pelear unas con otras? Y con Machine Learning, inteligencia artificial, podemos empezar a desarrollar peleas que nos den otros antibióticos nuevos. Pero bueno, es un proyecto que tenemos ahí en curso y que no, por tiempo no nos lo platicado. Pero entonces, vamos a hablar de sistemas de entrega. Yo trabajé con el doctor Nicolás Pepas, que también fue mi asesor de tesis de doctorado. Y entonces, muchas veces los fármacos, no solamente necesitamos un buen fármaco, necesitamos un fármaco que sea eficiente en llegar al cuerpo a donde debe de ser. Muchas veces nosotros leemos la caja de los fármacos y todo lo que te va a causar náusea, mareo, desmayo, etcétera, pues es porque no son realmente inteligentes los fármacos. Te lo tomas, se absorbe en sangre y el fármaco va a todas partes y llega a donde estás enfermo, pero también a todo lo demás. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos dirigir esos fármacos, sí, a donde deben de ser, para eliminar efectos secundarios? Entonces, justamente queremos hacer antibióticos que sean dirigibles, que aparte estén protegidos de todo tu sistema inmune, que también, pues, el cuerpo también se encarga de degradar cosas que no le gustan. Y entonces, cuando llegué a la Autónoma de Nuevo León, fuimos al Río Pesquería, porque empezamos a trabajar. Les digo que la universidad ahorita está todo en la parte de sustentabilidad y había una doctora que ya se jubiló, la doctora Tere Garza, que ella trabajaba iba y hacía excursiones a diferentes partes de Nuevo León y se traía pruebas de tierra, de agua, etcétera, y veía cómo, y aislaba microorganismos y veía cómo se comportaban. Entonces fuimos al río Pesquería, y entonces el río Pesquería, pues lastimosamente está lleno de metales pesados por todas las tenerías, todas las empresas que tiñen la piel. Y uno de ellos es el cromo, que es muy tóxico. Y entonces, agarramos muestras de agua y veíamos que había bueno, no sabíamos qué era, luego ya después supimos que es una levadura, que es la Rhodotobula mucilaginosa, que cuando la agarramos de ahí la crecimos, no hombre, crecía excelente en con altas concentraciones de metales. Y luego, por ejemplo, cuando la crecíamos con un montón de diferentes metales, crecía súper bien y aparte nos producía pues como una nata en la superficie y alrededor y todo. Y bueno, es un exopolisacario, es un plástico, es un bioplástico. Y de hecho lo produce para protegerse de toda del ambiente. Entonces este exopolisacario absorbe metales pesados de forma muy eficiente. Y entonces obviamente, pues dije, pues vamos a hacer nanopartículas en estos exopolisacáridos, ¿no? Esos exopolisacáridos son polímeros, biocompatibles. Y entonces les puse plata y luego hice una reducción, de hecho con té de manzanilla.
y se me produjeron nanopartículas adentro del exopolisacárido, ¿sí? Y luego, podemos ver aquí el polímero, y aquí adentro está un montón de nanopartículas, y como pueden ver aquí son nanopartículas de plata, son amarillas. Y luego estos polímeros los poníamos, esto es puro Staphylococcus, lo poníamos y luego nos generaba estos halos de inhibición. Entonces, pues teníamos estas propiedades antimicrobianas de esos plásticos. Y después con una alumna de maestría, Ana Padilla, le digo, hay que generar un sistema que podamos dirigir, hay que darles inteligencia a nuestro polímero. ¿Cómo le hacemos para ya este antimicrobiano? ¿Cómo pudiéramos hacer materiales que podamos dirigir en un sistema? Y entonces me dice, vamos a hacer nanopartículas que tengan plata y hierro. El hierro es magnético, entonces podemos producir nanopartículas metálicas, magnéticas y antimicrobianas. Y justamente hicimos eso. Estos aquí a lo mejor no se expresan muy bien, pero es el core es hierro y luego le hacíamos otra reducción y la plata está afuera. Y bueno, aquí lo mandé en PDF y no está el video, pero bueno, me van a creer, aquí con un imán lo ponemos y agarramos todas. Bueno, estos están precipitados, son muy grandotes, pero tienen una nanoestructura, ¿verdad? Entonces los agarras y puedes dirigir los materiales con campos magnéticos. Y luego, de hecho, hicimos una prueba con estos nanomateriales de hierro, plata. Los poníamos en catéteres. Los catéteres, justamente les decía que en los hospitales es muy problemático porque hay muchas cepas muy patógenas y altamente tóxicas y resistentes. Entonces, recubríamos estos catéteres. Bueno, con el plástico lo podíamos recubrir. Entonces, teníamos un catéter que no recubríamos y que esterilizábamos. Y luego lo poníamos en el ratón abajo de la piel. Y entonces aquí podemos ver que, bueno, no hay una concentración pues muy alta de bacterias. Obviamente siempre hay bacterias en el ambiente. Después lo poníamos en nuestro catéter que no recubríamos con el polímero y lo metíamos a un cultivo de bacterias. Y podemos ver aquí que se nos desarrolla una infección, ¿verdad? Cuando le pones adentro de la piel. Y después teníamos nuestro polisacárido donde recubríamos el catéter, lo metíamos en el cultivo de células y veíamos que no se nos desarrollaba la infección. Entonces estábamos desarrollando catéteres pues antimicrobianos que nos permitían pues no generar sistemas infecciosos. Por tiempo. Pero les voy a platicar de dos proyectos más así bien rápido. El primero es cómo podemos desarrollar no nanopartículas, sino materiales más dinámicos. Por ejemplo, una bacteria, los del IgEM, que utilizan mucho termorreguladores. ¿Cómo le hacemos para desarrollar un fármaco que sense que estás enfermo y que produzca el antídoto o el fármaco, ¿sí? Y que cuando ya no estás enfermo, pues dejes de producir eso. Eso nos ayuda a dos cosas. Uno, pues a eliminar efectos secundarios y dos, a no tener resistencia, ¿sí? Porque genera sistemas oscilatorios en donde no generas una presión selectiva de que la bacteria que seleccionas es la que tiene la resistencia, sino que lo quitas y lo pones. Y entonces utilizamos termorreguladores de RNA. Estos termorreguladores de RNA lo que queremos hacer, todavía no lo hemos logrado, hicimos el concepto, el proof of principle que le llaman. Entonces, tenemos estas bacterias que tienen un termorregulador que lo podemos apagar y prender con temperatura. Y entonces aquí le podemos poner cualquier instrucción, una instrucción, o podemos hacer la estructura más compleja. Ustedes saben mucho cómo hacer eso, los del IgEM, donde tengas un sensado, un activador, etc. Pero esto lo hacemos con temperatura. Y entonces le dijimos, aquí adentro estaba la instrucción de que pues produjera una proteína roja. Aquí está cerrado este termorregulador, es como un incaíble de los que te pones en el pelo. La instrucción está tapada y cuando lo abres con temperatura, que rompe estos puentes de hidrógeno, ahora ya está disponible y puede leer la instrucción al ribosoma, ¿verdad? Y bueno, entonces quisimos hacer termorreguladores, pero ópticos, o sea, optotermorreguladores. ¿Cómo podemos nosotros controlar con luz? Porque el infrarrojo traspasa los tejidos. Entonces podemos localizar con infrarrojo la activación de una expresión génica. Y entonces
Bueno, yo cuando estaba en mi doctorado trabajé en un proyecto ahí adicional que era de convertir energía lumínica en calor. Y las nanopartículas hacen muy bien eso. Las nanopartículas, cuando tú las tienen un perfil de absorción de este tipo, entonces cuando tú las excitas a esta longitud de onda, los electrones en la superficie de la nanopartícula empiezan a vibrar y hacen que se caliente, pero solamente muy localizado a los alrededores. Y entonces podemos llegar a tener diferencias de temperaturas localizadas de hasta 7 u 8 grados. Y entonces, justamente hicimos un nanobiosistema donde teníamos nanopartículas, los termorreguladores, al usábamos con luz LED y queríamos ver si podíamos romper esos enlaces y controlar la expresión génica con luz. Y de hecho sí lo logramos. Aquí está, por ejemplo, hicimos experimentos, tenemos nuestras bacterias aquí que tienen los termorreguladores. Este es el control que expresa la proteína roja. Y luego tenemos la bacteria con el termorregulador, pero sin nanopartículas. Y le alusábamos. Y pues no nos expresaba el rojo. Y luego teníamos la nanopartícula con las nanopartículas y luz, pero sin el termorregulador. Y tampoco nos expresaba. Pero luego tenemos el que tiene todo. El termorregulador, la luz, las nanopartículas. Y vemos, aunque todavía no hemos perfeccionado, vemos que tenemos la producción de esa proteína roja. Entonces podemos controlar la expresión génica usando luz, ¿sí? Y después utilizamos sistemas similares con nanopartículas que podíamos calentar. Por ejemplo, este sistema, ya aquí es la parte de bioproducción. Por ejemplo, tenía un alumno de doctorado, Hussein, un alumno de Irán, que quería él hacer un sistema de sobreproducción de lípidos para producir biodiesel. Y entonces él encontró que los lípidos se producen muy abundantes en las algas. Pero el problema es que los lípidos nos sirven para hacer otras cosas, proteínas, etcétera. Sí, entonces, en cuanto los producen, los utilizan. Entonces, lo que él quería hacer era hacer biomasa, que se produjeran los lípidos y luego cortar o silenciar el gen que degrada los lípidos a otras cosas, y entonces utilizó un sistema así de silenciamiento con luz, y entonces teníamos sobreacumulación de lípidos. Aquí teníamos nuestro ADN sentido y antisentido. Cuando lo calentábamos, se iba al antisentido y bloqueabas la degradación del lípido, y entonces podemos ver aquí que tenemos una sobreproducción de lípidos en algas. Y pues esto nos sirve para sistemas de producción de, de biocombustibles. Y luego, por ejemplo, nuestra robotorula, que se volvió un estuche de monerías en nuestro laboratorio. Esta es nuestra cepa que aislamos del río Pesquería. Como ven, es roja. Entonces es roja porque produce betacarotenos. Los betacarotenos te sirven te protegen contra los rayos ultravioleta. De hecho, por eso lo producen. Entonces lo podemos producir, lo podemos añadir a cosméticos, ¿sí? Son excelentes alimentos para el sector de peces. Por eso el salmón es rosita, el salmón que compramos de granja, porque le dan puros betacarotenos. Por eso la zanahoria es roja. Y entonces las utilizamos, le dimos cáscara de plátano como fuente de carbono. Hicimos un cultivo con puros residuos agroindustriales. Nos crece súper bien. Pues si crecen metales pesados, imagínense en cascarita de plátano, pues mucho. Y entonces podemos convertir residuo agroindustrial en carotenos, en ácidos grasos para biodiesel y en nuestros exopolisacáridos que utilizamos en el sector alimenticio y ya en el sector farmacéutico. Y ya con eso termino. Nuestro último proyecto, de lo que estamos más emocionados en el lab y que muchos ya estamos trabajando en eso, son lo que le llamamos los materiales sintético-vivos. Materiales que nosotros podamos incluir una parte sintética y una parte viva. Al final de cuentas, nosotros, les dije al inicio, éramos materiales. Somos materiales sintético-vivos. Nuestras células tienen todo un ambiente sintético donde crecen, donde se desarrollan, donde funcionan unas con otros, y aparte tenemos la parte viva. Y eso nos da esa alta inteligencia y alta dinámica del material de lo cual estamos construidos. Y entonces empezamos a trabajar así a escala muy básica todavía, pero con mi postdoc Isabel Kamal, que vino de la Universidad de Mérida, y con dos alumnos de doctorado, Jordi y Albert,
hicimos esponjas de quitosano. Estas esponjas, pues, tienen una estructura no estructurada. Isabel las sabía hacer, por eso sus tesis de doctorado. Y cuando vino al lab nos enseñó a producirlas. Entonces, estas esponjas que producimos pues, el quitosano que está en los crustáceos, tiene esta estructura, ¿sí? Más o menos así medio porosa. Pero lo padre era que nosotros le empezamos a poner Saccharomyces, que es con la que se hace la cerveza, el pan. Y entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de incorporar estas levaduras y ver qué tanto pueden vivir, y cuántos ciclos de congelación, otra vez, activación, etcétera, podemos surgir. Entonces, podemos desarrollar varios ciclos. Entonces, estamos en el comienzo de desarrollar estos materiales sintético vivos, que de hecho fueron la portada de ACS Omega, que salió en abril 2023. Y bueno, con esto termino. Espero que con la plática les haya, pues, al menos causado intriga de cómo la nanotecnología, y la biotecnología nos permite desarrollar diferentes aplicaciones, o diferentes desarrollos para abordar diferentes problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Y partimos de dos cosas también muy interesantes que nosotros no hemos abordado en particular, pero es algo que es muy importante que tengamos en mente los que hacemos nanobio. La nanotecnología, como les dije ya varias veces, nos permite colocar átomo por átomo y hacer estructuras nanoestructuradas, pues con un alto control. De hecho, estos son materiales que se han reportado, como ven, tienen una alta homogeneidad, simetría, etc. Pero sin embargo, todavía la problemática que tenemos es cómo hacemos nanomateriales y los escalamos justamente con estos principios con este control en su nanoestructura. Y la biología justamente hace eso. Al final de cuentas, nosotros somos un producto de dos mediacélulas. Dos mediacélulas que justo empiezan a replicarse, etcétera, se diferencian y generan sistemas altamente complejos. ¿Sí? Entonces, sabe la biología ordenar y generar estructura y generar evolución. Y cuando acoplamos estos dos, vamos a hacer materiales y sistemas mucho más interesantes. Y con esto, este es mi grupo de investigación, aquí estamos afuera del CIVIN. Pues mis alumnos son los que hacen la mayoría de los experimentos, y les agradezco. Y mis redes por si quieren contactarme en el futuro. Si alguna pregunta que tengan y que no me hagan aquí. Gracias. Muchas gracias. Aquí es donde abrimos un espacio para preguntas al doctor. En un de preguntas. ¿Ah? ¿Usted de toda casualidad ha trabajado antes con origamis de ADN? No he trabajado con origami de ADN, pero yo me acuerdo cuando salió el primer artículo de ADN origami que fue de William Shih. William Shih trabajaba en Harvard, justamente era nuestro vecino de laboratorio, del laboratorio de Jim. Él trabajaba en el Instituto Beast también, de Harvard. Y me acuerdo que nos abordó, pues como yo era del área de nano, nos abordó y me dice, oye, ¿qué pudiéramos hacer con esas estructuras? Porque en esa época, bueno, no sé si han leído ese paper del ADN origami, pero ese paper inicial, pues ellos básicamente comprobaban que tenían un alto control en cómo hacer estructuras con ADN. ¿Por qué? Porque el ADN pues es bien simple, ¿verdad? O sea, todo se pega una con otra, adenina con guanina, citosina con guanina y adenina con timina, ¿verdad? Entonces, si tú generas toda una secuencia, solamente hay otra secuencia que se pega perfecto. Entonces ellos hicieron un programa de computadora en donde decías, yo voy a hacer, por ejemplo, y hacían unas caritas felices, ¿no? Entonces, en la carita feliz, ¿qué necesito? Pues necesito una cadena de ese tamaño, otra de esta y así. Y entonces en la computadora mandaban secuenciar todas las barritas que necesitaban como si fueras imprimiendo en 3D, y entonces mandaban pedir todas las secuencias de ADN y que se pegaban unas cosas y luego tenían lo que le llamaban grapas, que grapaban y hacían así. Pero luego, a mí me gustó mucho el artículo, pero no entendía la metodología. Entonces le digo a él, pero es que ¿cómo le hacen?
Me dice, no, pues nada más aventamos todos los ADNs así, los ponemos en agua y aumentamos la temperatura de 60 grados para que se muevan así un montón y solas se ensamblan. Yo las veo en el microscopio. Pero no sabían qué hacer, no sabían qué hacer con eso, o sea, porque hacían barcos y hacían, o sea, pues como si fueran artistas, ¿no? Con ADN, y por eso se llamaba ADN origami. Y sí tenían un control muy impresionante, pero no sabían, porque no sabían cómo darle todavía una funcionalidad biológica. Pero ahora, pues sí, ¿verdad? O sea, ahora han hecho cajas donde adentro está el fármaco y luego cuando con alguna estímulo se abre la caja y se libera el fármaco, entonces han hecho cajitas de ADN. Ahorita tienen toda una parte de, a este doctor, a William, sí le gustan mucho los barcos, y entonces él estudia, bueno, él es ingeniero mecánico, él estudia mucho el thrust de los barcos, entonces cuando vas así en el mar, el barco pues tiene pues se le forma una corriente, ¿verdad? Entonces él lo que hace es que en el cuerpo humano, en los fluidos, también es eso, o sea, para que un fármaco viaje, pues aparte de su difusividad, si es un poquito más grande, tiene que generar ese thrust que le llaman. Entonces hace como pequeños agujas que tienen forma de barcos, donde pone un fármaco en donde hace que las fuerzas sean mucho más simples para que entre dentro de la célula. Entonces todo eso lo están explorando y eso. Pero no, yo en sí nunca he trabajado con ADN en origami, pero pues es un área muy bonita. ¿Alguien más quisiera preguntarlo? Es que ya ve que usted, la mayoría de sus trabajos son con fármacos y así como hacerle para que el cuerpo pues los asimile mejor, que entendí bien, o que, por ejemplo, de la luz LED que se frenara, ¿no? De que hasta cierto punto cuando ya cumpliera su función en su target. Exacto. O sea, yo tengo la duda si todavía esos son experimentos o ya los va a poner al mercado, lo van a empezar a aplicar en el hospital o así. Una buena pregunta. Más investigación. No, o sea, los fármacos que tú vas y compras en el anaquel que le llaman, pues ya tienen toda una historia, ¿verdad? Desde el laboratorio, desde que se descubrió la molécula. Y luego cuando ya ves que tiene funcionalidad en células, luego haces funcionalidad a lo mejor en ratones, y luego haces funcionalidad a veces, dependiendo, a lo mejor ya en conejos, que es lo que más se asemeja al ser humano, y luego ya haces lo que le llaman la fase clínica donde dices, oye, voy a apuntar, no sé, ya dependiendo del nivel, hay como 4 fases clínicas, primero con unas 100 personas, luego con miles, luego con cientos de miles, y luego ya por fin llega. Por eso el área de farmacia, por eso a mí lo trato de conjugar con otras cosas, por ejemplo, toda la parte de bioprocesos, etcétera. ¿Por qué? Porque es más fácil producir algo que veas en el mercado a un fármaco en sí. Pero mucha gente, por ejemplo, también, por ejemplo, la plata, no sé si algunos de ustedes conozcan el microdín. El microdín, pues que le eches a las verduras para que mates todos los microorganismos, es plata, ¿sí? Entonces, se puede decir que hay estudios a gran escala en los países latinoamericanos, porque nada más aquí en Latinoamérica utilizamos microdín, donde pues hay consumo de plata relativamente frecuente y no tenemos pues no se han desarrollado enfermedades así a largo plazo, etc. Entonces, ya puedes jugar con eso, si oye, existe esto, vamos a hacer un estudio clínico, etc. Pero todavía no hemos llegado a eso, porque los estudios clínicos requieren un montón de dinero, ¿sí? Y luego también, o sea, desde una perspectiva económica, las farmacéuticas, como te digo, todos los experimentos, desde que descubres un fármaco hasta que llega el anaquel, las farmacéuticas, pues al final de cuentas son negocios. Entonces, ellos quieren que todo ese dinero que invirtieron, porque la mayoría de los fármacos no los llegas a ver en el anaquel, invierten un montón de dinero todo el tiempo, pues cuando les pega uno, por eso los fármacos son tan caros, no es la producción del fármaco, sino toda la investigación que lleva. Y aparte de todos los que no les funcionaron. Entonces ellos se enfocan mucho en enfermedades de largo plazo, por ejemplo, alta presión, diabetes, todo eso que vas a tener a alguien cautivo tomando tu fármaco toda la vida, ¿sí? Y los antibióticos, pues con 3 o 4 días te curas.
Entonces también hay una resistencia de ellos a invertirle tanto en investigar antibióticos si no los vas a utilizar tanto. Entonces por eso surgen todas las, en los países desarrollados, surgen los startups. Haz de cuenta que los investigadores desarrollan sus propios fármacos con dinero de gobierno o con dinero de organizaciones NGs, ¿verdad? Ellos agarran el riesgo y la farmacéutica ya lo agarra de, ya casi está listo, ¿verdad? Entonces, la farmacéutica compra ese startup y ya empieza a fabricar el fármaco. Pero sí, estamos lejos, pero son el desarrollo de principios para eventualmente, pues sí, contribuir al desarrollo de fármacos. ¿Alguien más? Igual más o menos relacionada a la pregunta de Belén, ¿en qué fase se encuentran? ¿En qué fase se encuentra O sea, la que había la mencionado tecnología? primero, ratón, más o menos. Pues hemos hecho experimentos en ratones. La otra componente, nosotros estuvimos en pláticas con farmacéuticas. Entonces surge otra problemática en lo que dice la farmacéutica. ¿Cómo voy yo a patentar la plata? No puedo patentar la plata pues no. O sea, no es una molécula que puedas patentar, que pueda ser un secreto, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a invertir un montón de dinero a decir, sí funciona, tal, y luego para que alguien más ya venga y también venda plata? ¿Sí me explico? Entonces nos enfrentamos a varias situaciones que muchas veces nos llegan así Entonces, lo que hemos intentado hacer es, por ejemplo, desarrollar cócteles en donde la receta del cóctel sea patentable. O sea, un antibiótico con cierta concentración de placa. Entonces, pues las patentes ya las tenemos. Está ahorita que una farmacéutica empiece la fase clínica. La fase clínica usualmente no la hacen los investigadores. ¿Sí? La fase clínica porque la fase clínica ya es para una comercialización. Entonces, la fase clínica tienes que a fuerza hacer una vinculación con una farmacéutica, porque ellos son los que van a obtener el fruto de vender eso. Yo, como investigador o como grupo de investigación, ¿para qué haríamos toda una fase clínica si no estamos interesados en nosotros producir un fármaco y vender? ¿Sí me explico? Entonces, la tarea ahí es de las universidades o gobierno a hacer alianzas para que ese fármaco pase la fase clínica y llegue a comercializarse. Pues nosotros, no sé, vieron la historia de la vacuna del COVID, ¿no? La vacuna del COVID básicamente eran unas nanopartículas que hizo un ingeniero químico, el doctor, a ver si me pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, él tenía unas nanopartículas de lípidos que protegían el mRNA, porque pues las vacunas que nos pusimos, los que nos pusimos Pfizer o Moderna, son vacunas de mRNA. Entonces, la problemática es que el mRNA es se degrada con cualquier cosa. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no, imagínate que fuera estable, entonces ahí tienes un mensajero que te está ahí dando mensajes en las células. Entonces, por eso la evolución ha hecho de que esos mRNAs sean altamente degradables. Entonces, lo que hizo él era que las vacunas de mRNA funcionaban muy bien, pero no sabían cómo entregar el mRNA para que no se te degradara en el proceso en el que tú lo inyectes. Entonces, él, con la empresa Moderna hizo esas nanocápsulas de lípidos donde metían el mRNA. Entonces, y esas nanocápsulas están funcionalizadas para que cuando te las inyectan, se peguen a la célula, entregan el mRNA y luego ya está dentro de tu célula. Y pues ya tienes el efecto de la vacuna, ¿sí? Pues todo eso, pues acuérdense, ¿cómo le hacemos? Bueno, tenemos que hacer estudios clínicos, pues como había mucha gente infectada con COVID, pues era bien fácil encontrar gente que, pues, hacer la fase clínica, ¿verdad? Y luego que haces la fase clínica, ahora sí. Y luego está la siguiente parte, ¿verdad? ¿Cómo le haces para producir masivamente tu fármaco? Ahora está toda la parte de ingeniería. ¿No? Haces para que una empresa te haga pues hacer las plantas de producción masiva. Pues
Por eso cuando se descubrió y sabemos que sí tenía efecto, pues lo tuvimos que hacer por fases, ¿verdad? No le pudimos dar a todos. ¿Por qué? Porque pues, no dábamos a veces en producción. Pues es todo un proceso, no nada más es descubrir el fármaco, eso es lo primero. Muy buenas Sí. preguntas. Ahora sí, sin más que agregar, agradecemos al doctor José Rubén Moreno Ramírez por su valiosa participación y por compartirnos su experiencia en el campo de la nanotecnología. También agradecemos a cada uno de ustedes por demostrar interés en nuestro evento y a su vez les recordamos que si no lo han hecho, pueden registrar su asistencia en el Forms del evento. En el momento de que escuchamos. Bueno, ¿Aquí le pasó? no, también le queremos, de parte del grupo, brindar este reconocimiento y un pequeño obsequio. Muchas gracias. Para- por la luz del proyecto. Claro, ¿sí? Muchísimas gracias. Inscríbanse los veranos de la ciencia. ¿Tienen veranos de la ciencia aquí en la UDEM? ¿No? Inscríbanse, son muy bonitos, participan en proyectos ahí. Lo más importante cuando están haciendo la carrera es saber si les va a gustar la investigación o no. Si no les gusta, pues es válido. Si y a veces piensa que nos gusta y a lo mejor ya cuando están ahí en el lab, pues no les gusta tanto. Entonces, traten de explorar lo más que puedan cuando están en la carrera, vayan a veranos, de distintas, pueden trabajar en verano con un profesor, otro con otro, para ver qué áreas les interesa. Y es muy bueno, pues es una buena oportunidad para ustedes. Eso es una ciencia, hay una página para registrarse, algo parecido. Sí, si quieren, alguno de ustedes que tenga el contacto de todos o me escriben, yo no soy el organizador del evento, pero lo organiza el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, que es el Parque PIC. Se llama Verano de Investigación Científica PIC. Y más o menos se abren las convocatorias como en mayo. Abril, mayo. Como en abril me mandan a mí de que cuántos alumnos pudiera recibir. Y yo creo que la convocatoria la abren como a finales de abril, principios de mayo. Y ya ustedes aplican y les mandan una lista de profesores y los centros de investigación donde están. Entonces ustedes ya dicen, pues yo quisiera trabajar aquí o aquí o aquí. Creo que les dan 3 opciones. Y luego ellos ya nos comparten a nosotros los interesados y luego ya nosotros, dependiendo del cupo, pues decimos, pues sí y los ubican ahí. Pero les digo, es un evento también bonito porque van muchos alumnos y aparte conviven, tienen una hora, o sea, a la hora de comida, son 2 horas de comida en donde 1 hora es de comida y de que socializan ahí entre ustedes y luego todos los martes les dan una plática los profesores investigadores de ahí, entonces también aprenden de muchas otras áreas ahí que se desarrollen, que después pues pueden contactar a los profesores. Y puede ser cualquier carrera, o tiene que ser por ingeniería. Puede ser cualquier carrera. Puede ser cualquier carrera. De hecho, usualmente, bueno, yo recibo muchos. Es que aquí, ¿qué carrera hay? Hay nanotecnología, ¿no? ¿Verdad? No. Está mecatrónica, ingeniería biomédica, ¿sí? Entonces, todos son afines, matemáticos, químicos, biólogos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros biomédicos. Todos tienen cabida. Lo importante es que les guste, ¿sí? Y que pues que sirva para que eventualmente a lo mejor puedan escoger alguna línea, alguna empresa que les guste trabajar o que desarrolle su propia empresa o que entren a un laboratorio, a su maestría, doctorado. Bueno, muchas gracias por su asistencia ya por concluir el evento.